En este día quiero hablar sobre un tema muy interesante. Quiero hablar sobre cambia la mentalidad. Quiero dar una información valiosa sobre este tema. Sabemos que la mentalidad lo es todo, pero ¿qué exactamente es la mentalidad? Digamos que la mentalidad es un conjunto de creencias y de costumbres que nosotros tenemos, y que todo esto conforma el modo de pensar y de actuar de un individuo o de una persona. Todo este conjunto de creencias y de costumbres y el modo en que pensamos, todo esto corresponde a nuestra mentalidad. O sea que si nosotros tenemos una mentalidad de avance, de crecimiento, entonces nuestra vida se va a tornar conforme a nuestra mentalidad. Esto influye mucho en la capacitación a nivel secular, en los estudios, porque a veces hay mucha gente que quiere cambiar de modo de vida, pero antes de cambiar de modo de vida necesita cambiar su mentalidad. Se hace muy difícil cambiar de modo de vida si no cambiamos la mentalidad. Eso es como, poniendo un ejemplo, decir que un hombre que se comporte de manera violenta, un hombre que sea excesivamente celoso, quiera cambiar esa actitud, ese comportamiento. Se vuelve o sería casi imposible que este hombre cambiara si no cambia su mentalidad. A nivel de que él cambie la mentalidad, entonces él podría cambiar este tipo de actitud. Recordemos que uno de los hombres más ilustres en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Evangelio, como se conoce, es el apóstol Pablo. Este hombre estuvo instruido bajo los pies de Gamaliel, un gran maestro. A este hombre se le atribuyen 13 libros de la Biblia, aunque hay algunos detalles sobre estas 13 atribuciones de estos libros, pero el tema es cambia la mentalidad. Recordemos que hubieron hombres de Dios que pasaron grandes dificultades, y estos hombres pudieron salir a flote a través de su fe y de su mentalidad. Hay muchos tipos de mentalidad, no los voy a mencionar todos. Tenemos mentalidad productiva, mentalidad a corto y a largo plazo, mentalidad de líder, de soñador, mentalidad empresarial, mentalidad ética, flexible. Son muchos tipos de mentalidades, pero quiero concentrarme en los puntos que yo quiero desarrollar en este podcast, en esta conversación. Recordemos que cuando Jesús estaba con los discípulos, en una ocasión los discípulos duraron mucho tiempo, duraron una noche completa y no podían pescar. Y Jesús le dijo a los discípulos que tiraran la red nuevamente. Y hubo un discípulo muy introvertido que le dijo a Jesús: nosotros hemos pescado toda la noche y no hemos conseguido nada, pero en tu nombre vamos a echar la red. Y cuando los discípulos decidieron echar la red, recordemos que los discípulos eran gente experta en la pesca antes de ser discípulos. Esa era su vida, esa era su fuente de ingreso. Ellos se dedicaban a la pesca. Estos hombres no eran unos neófitos. Estos hombres eran unos hombres que tenían experiencia y sabían qué debían de hacer para pescar. Pero estos hombres habían echado una noche y no habían pescado nada. Y Jesús les dijo que pescaran, que tiraran la red nuevamente. Y ahí hubo
un cambio de mentalidad, porque los discípulos podían resistirse y decirle a Jesús, pero que nosotros tenemos experiencia en este oficio y nosotros hemos intentado pescar toda la noche, pero nada hemos conseguido. Vamos a hacerlo otro día. Si ellos hubieran querido, hubieran dicho esto. Pero uno de los discípulos dijo, en tu nombre echaré la red. Y debido a este cambio de mentalidad, los discípulos en este día pudieron pescar, o mejor dicho, en esta noche, en ese instante. Y la Biblia dice que lo que pecaron fue tanto que tuvieron que llamar a otro barco, a otra embarcación, para que le ayudara a sacar los peces, y que la red en la que ellos estaban se rompía. Algo sobrenatural. ¿Por qué pasó esto? Porque hubo un cambio de mentalidad. Y cuando nosotros en nuestra vida hay un cambio de mentalidad, entonces la vida se nos torna totalmente diferente. Hay gente que tiene una mentalidad de avance, de crecimiento. Hay gente que evoluciona a través del tiempo. Pero hay gente que tiene lo que le llaman mentalidad fija. Una mentalidad fija es una gente que a pesar del tiempo no evoluciona, no crece. Sin embargo, hay otra gente que tiene una mentalidad de crecimiento, que a través que el tiempo va pasando, ellos van creciendo. Eso se le atribuye a los mismos discípulos de Jesús. El apóstol Pablo, que ya he mencionado, él dijo que él era un abortivo. Pero este hombre, a pesar de ser un abortivo, como él decía, fue uno de los hombres más sobresalientes en el Evangelio. Este hombre escribió una serie de libros. Este hombre en una ocasión reprendió al mismo Pedro que andó físicamente con Jesús. Este hombre, no solamente en conocimiento, sino también en manifestaciones. Este hombre hizo milagros. Este hombre tenía una elocuencia en la palabra. Y fue más sobresaliente que muchos otros discípulos por el tipo de mentalidad que tenía el apóstol Pablo. Este hombre se entregó por completo al Señor. Y hay gente que quiere cambiar, quiere avanzar en la vida, y hace todo lo habido y por haber, pero necesita cambiar de mentalidad. Por eso cuando Job pasó su proceso, los que han leído la historia de Job, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y que debajo del polvo me levantará. Esto es algo que me impresiona, la actitud que tiene Job. Este hombre era un hombre bendecido y de un rato para otro le llegó el infortunio. Le llegó, como dicen muchos, la mala suerte. Y a pesar de que este hombre pasó muchas dificultades, lo que han podido leer la historia de Job, este hombre dijo, yo sé que mi Redentor vive y que debajo del polvo me levantará. Si Job no había tenido esta mentalidad, entonces su proceso se le hubiera hecho un poco más complicado. La diferencia entre una persona y otra no es que uno es más especial que otro, sino el tipo de mentalidad. En una ocasión mandaron a dos agentes de una empresa, de dos empresas diferentes, al país de África para tratar de introducir el negocio de los zapatos, de los calzados. Y cuando los dos vendedores llegan de manera diferente para hacer un estudio de mercado, para tratar de introducir ese negocio en África, el primer vendedor que llega a África ve que todos están descalzos. Y cuando el vendedor ve que todos están descalzos, automáticamente llama a su jefe superior y le comunica que el negocio va a ser un total fracaso, porque en África nadie usa prácticamente zapatos.
Este hombre tuvo una mentalidad negativa y no tuvo éxito en este tipo de negocio. Sin embargo, llegó el otro vendedor de la otra compañía, llegó al mismo terreno, llegó al mismo lugar, y cuando este hombre vio que en África todos estaban descalzos, este hombre dijo: este es el lugar para el negocio perfecto, porque aquí nosotros vamos a introducir nuestros productos, nuestros zapatos, y tendremos grandes volúmenes de ventas. Y aquí no usan zapatos, pero ahora como nosotros llegamos y vamos a introducir este producto, ellos van a usar zapatos. Llamó a su jefe y le dijo que ese era el lugar para el negocio perfecto. Y este vendedor tuvo éxito. ¿Dónde residió el éxito de este hombre? En la mentalidad que este hombre estuvo. En la mentalidad que este hombre tenía. Sin embargo, al primer vendedor no tuvo éxito. Y así hay mucha gente que realmente no tienen éxito. Y ellos se lo atribuyen a la mala suerte. Ellos se lo atribuyen al sistema de la vida, al sistema político. Ellos se lo atribuyen a que gente que conoce que tienen posibilidades no los ayudan. Pero cuando analizamos esto desde el punto de vista metafísico y desde el punto de vista espiritual, obviamente esto no corresponde a esto corresponde a la mentalidad. Cuando tú tienes una mentalidad positiva, entonces las oportunidades, tú no las persigues, sino que las oportunidades te persiguen a ti. Cuando se te presenta alguna adversidad, alguna situación que tú entiendes que no es favorable para ti, pero que tú tienes la mentalidad positiva, o tú te pones a pensar en una solución, esto contribuye a que tú puedas salir a flote. Porque hay gente que se le presentan problemas y ellos se centran en pensar en los problemas. Y lo correcto es sentarse a pensar en las soluciones para ese problema. También Moisés fue un personaje bíblico muy importante. Fue uno de los mayores profetas en el Antiguo Testamento. Y en una ocasión, el pueblo de Egipto los perseguía. Cuando ellos salieron de Egipto, iban rumbo hacia la tierra prometida. Y en una ocasión ellos se chocaron con el Mar Rojo. Y Moisés dijo algo impresionante. Moisés dijo: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Imagínense que Moisés le dijera una palabra negativa a este pueblo, lo iba a catapultar. Pero Moisés tuvo una actitud positiva, a pesar de que el proceso que él estuvo con este pueblo fue difícil. Pero en este momento Moisés tuvo una oportunidad positiva de decirle una palabra positiva a este pueblo. Moisés le dijo: estos egipcios que ustedes están viendo, nunca más para siempre los veréis. Y le dijo: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esta fue una actitud que animó mucho al pueblo. Por eso la palabra dice que la fe entra por el oír. Pero se supone que entra por el oír, pero de oír palabras alentadoras, el oír palabra positiva. Esto cambia la mentalidad de cualquier persona que quiera avanzar en la vida, sea en el terreno del amor, sea en el terreno espiritual, sea en el terreno de los negocios, sea en el terreno de las relaciones personales, sea en el terreno del conocimiento, del avance, sea en cualquier terreno. Me recuerdo también que Jesús en una ocasión iba con los discípulos y los discípulos vieron a un grupo que estaban predicando, pero que no andaban con ellos. Jesús les dijo, pero antes de Jesús decirle, los discípulos le dijeron: Señor, mira, estos están predicando en tu nombre, pero no andan con nosotros. Nosotros se lo vamos a impedir.
Y Jesús dijo: el que no es contra mí, es conmigo. Dejadlos y no se lo impidáis. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Cambien la mentalidad. El que está predicando de mí es porque conmigo, no es contra mí. Déjenlo. Y por eso Jesús les presentó a los discípulos esta gran enseñanza. Algo que Jesús decía: en una ocasión se acercó un centurión que tenía un criado que estaba enfermo. Y cuando este hombre se presentó ante Jesús, este hombre dijo que tenía un criado que estaba enfermo. Sin embargo, cuando Jesús le dijo que fueran allá para él orar por él, para él sanarle, el centurión le dijo que él no era digno de que Jesús entrara a su casa, que solamente declarara la palabra y que este hombre sanaría, porque él era un hombre de autoridad que podía mandar y enviar a cualquiera, y él prefirió ir y presentarse directamente ante Jesús. Y Jesús le dijo que no había visto un hombre con tanta fe, y que así como él había creído, así sería hecho. ¿A qué se debió esto? A la mentalidad del centurión. Si el centurión tiene otro tipo de mentalidad, posiblemente el milagro aconteciera. Pero, ¿qué colaboró con que el milagro fuera más rápido? La mentalidad del centurión. Cuando el centurión fue y vio a su criado y preguntó la hora en que el criado hubiera sanado, coincidía exactamente con la misma hora en que Jesús le había soltado la palabra. Por eso les exhorto a mucha gente que tenga una mentalidad gratificante, que tenga una mentalidad de confianza, que tenga una mentalidad ética, flexible, porque hay muchos tipos de mentalidad y hay gente que tú llegas, lo encuentras ahí, tú avanzas, pero entonces ellos no avanzan, porque dentro de ellos no tienen la mentalidad de avance, no tienen una mentalidad de crecimiento, no tienen una mentalidad productiva, que aprovechan el tiempo al máximo. El tiempo es un factor muy determinante. Recordemos que todos tenemos 24 horas, ricos, pobres, blancos, negros, gordos, flacos, animados, desanimados, optimistas, presumidos, altaneros. No importa el tipo de persona que sea. Todos tenemos 24 horas. ¿En dónde reside la diferencia? En cómo administremos este tiempo conforme a nuestra mentalidad. Por eso es que en el camino de la espiritualidad y de la fe es muy importante tener una mentalidad positiva, ya que la propia palabra dice: todo es posible para el que cree. Pero para que todo sea posible, usted necesita tener una mentalidad positiva. Y si usted tiene una mentalidad negativa, haga lo que dice este punto: cambia la mentalidad. Al tú cambiar la mentalidad, todas las puertas se van a abrir, las oportunidades te van a perseguir, en tu vida pasarán cosas positivas. La orden que el cielo reciba se la va a transmitir a la tierra, y la tierra no tendrá más opción que obedecer el dictamen que ha venido del cielo. Por eso yo te exhorto que cambies la mentalidad y andes con una mentalidad positiva de avance, de crecimiento, una mentalidad soñadora que tiene grandes sueños, metas y aspiraciones. Una mentalidad donde tú tengas talentos a desarrollar. Por eso los hijos de Exeba, los que han leído esta parte, vieron a Pablo que echaba fuera demonios, y cuando ellos intentaron echar fuera un demonio, entonces
Esto no le resultó. La persona endemoniada le cayó encima y le despilfarró todas las ropas. ¿Por qué pasó esto? Porque ellos entendían que decían el nombre de Jesús. Era como si fuera una especie de palabra mágica. Pero ellos lo que no sabían era que Pablo tenía la mentalidad de crecimiento y tenía una conexión directa con el Todopoderoso. Por eso deseo de todo corazón que tú cambies la mentalidad, y te aseguro que si tú cambias la mentalidad, el cielo se pondrá a tu favor y la tierra obedecerá a lo que el cielo le ordene. Si tú te está yendo difícil a nivel financiero, a nivel del amor, a nivel educativo, a nivel de avance, de crecimiento en cualquier área, y entonces tú te arraigas a esa mentalidad negativa de que tú no avanzas por el sistema, de que tú no avanzas porque nadie te ayuda, entonces tú mismo permanecerás estancado. Mas sin embargo, si tú cambias la mentalidad, como lo hizo el apóstol Pablo después que tuvo el encuentro con Jesús. El apóstol Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos y le daba muerte. Inclusive se entiende bíblicamente que él tuvo presente en la muerte del discípulo Esteban. Pero sin embargo, cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús, Pablo fue totalmente transformado y tuvo la capacidad de cambiar de mentalidad, y de un asesino se convirtió en un poderoso apóstol, muy mencionado y muy sobresaliente en la Biblia. Por eso les exhorto que cambien la mentalidad, y si cambian la mentalidad, le aseguro que su vida totalmente cambiará. Cambien la mentalidad y todo estará a su favor.